Buenas tardes, agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Leve. Está con nosotros el doctor Christopher Mader Alba. El doctor Madel es especialista en terapia endovascular neurológica. Actualmente labora en el Hospital Ista Adolfo López Mateos en la Ciudad de México y en el Hospital ISEMIM Centro Médico Toluca. El día de hoy, en colaboración con Universidad Leve, nos presenta el tema líquidos embolizantes. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación a través del cual podrán agregar sus preguntas. Sin más ni menos, sean bienvenidos. Cedo los micrófonos al doctor Christopher Mader. Bueno, es una plática en general de embolizantes y sus generalidades que se deben saber de ellas. Vamos a dar inicio a esta. Es una plática bonita que habla un poco también de la historia de los embolizantes. Vamos a empezar con esto. Y se han usado varios agentes a lo largo de la historia, partículas diferentes, ya sea incluso coágulos mismos generados con sangre coagulada y se inyectaba. Se han usado tejidos, sobre todo el músculo, que fue usado mucho para el manejo de fístulas cardiocavernosas, el POAM, Oxicel y Balón, y luego empezaron a ver la gran diferencia, que fueron embolizantes líquidos, que eran ya fluidos, como el alcohol, el silicón y los cianocrilatos. Y luego, ¿qué características tenían y por qué se han dejado de usar o por qué han ido cambiando? Pues porque eran reabsorbibles, o en teoría eran reabsorbibles, luego se deshacían por completo y si no había cerrado la fístula o el problema donde se estaban tratando con estos embolizantes, pues entonces regeneraba el problema, ¿no? Y entonces fue cambiando esto. Entonces, la característica de oclusión que se generaba era diferente. Si era un coágulo, se fragmentaba, había migración distal, entonces para el área neurológica esto no servía, para área hepática era muy favorable y no importaba tanto. En área pulmonar, en fístulas alveolocapilares, estos medicamentos fueron utilizados mucho y luego empezó a haber esta evolución hacia lo que era diferente según lo que yo quería, era variable dependiendo de las concentraciones, dependiendo de la viscosidad y posteriormente era ver qué generaba sobre el tejido donde estaba actuando, si había una reacción, si no la había, si había inflamación, si había necrosis. Y el chiste es ir progresando en esta evolución de materiales hacia materiales que, en este caso, yo pueda controlar el efecto deseado. Bueno, ¿cuándo empezó esto? Esto empezó en 1904, no es nada nuevo, tiene más de 100 años. Y bueno, el primer uso que se le dio, por ejemplo, a un material embolizante cohesivo fue en 1949. Y lo curioso de esto es que a pesar de que ya existían, no fueron aprobados por la FDA hasta hace 20 años apenas, aunque ya llevemos años usándolo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las diferencias de lo que son los adhesivos y los cohesivos y por qué ha evolucionado esto tanto. Aquí lo que yo quiero representar, y esto es muy básico, es depende de concentraciones del material que esté hecho. Los monómeros, esto depende mucho de la concentración que tengan de su solvente. Y aquí hay una gran serie de diferentes pegamentos, incluso el cola loca. Y vamos a hablar primero de esto, que cómo evoluciona la historia de adhesivos contra cohesivos. Y por definición, todos tienen diferentes partículas. Cuando son partículas individuales se llaman monómeros. Y si esta misma partícula se vuelve una cadena de esa misma partícula, liberando el puente de los dos carbonos que hay aquí, si recordamos un poco nuestra química, se hace un polímero. Ahora, el polímero puede ser un polímero o un copolímero o diferentes formas. El copolímero y esto es importante para la plática porque vamos a hablar de diferentes polímeros y copolímeros, está constituido por diferentes estructuras. Que una molécula A es un monómero y se une tanto a otras moléculas A como a otras moléculas B. Y eso puede estar diseñado de tal forma que sea aleatorio, que es que le dicen estadístico, o que siempre tenga que ser una molécula de A con una molécula de B con una molécula de A, o en bloque, cierto número de moléculas de A que se une a cierto número de moléculas de B, y luego por injerto, que es esta forma. Y esto es importante porque de esto va a depender el futuro del desarrollo de los copolímeros. Este es un copolímero que se usa mucho de etinilvinilalcohol, que es el Onyx, o de Menox, o de diferentes marcas hay. Y lo que es un polímero donde se repite la misma estructura muchas veces. Entonces vamos a ver un poco de la producción de un polímero. Esto es muy importante. Tenemos un catalizador, que en nuestro caso, en los polímeros dentro del cerebro y de lo que es embolizante, siempre es el agua, como en este video. Y el agua va a hacer que nuestra molécula de polímero o copolímero se empiece a ordenar en estas estructuras de red.
Entonces, por definición, el adhesivo es la capacidad de unir entre moléculas diferentes, unirse entre moléculas diferentes. Y el cohesivo es la capacidad de unirse entre moléculas iguales. Disculpe el error de ortografía aquí. Aquí lo tenemos. Y entonces aquí tenemos un ejemplo claro de que esa adhesión es una molécula uniéndose a una molécula diferente y que es cohesión, una molécula uniéndose a una molécula igual. Si podemos seguir este concepto, cohesión, dos moléculas iguales, adhesión, dos moléculas diferentes. Y eso es lo que vamos a querer lograr con los embolizantes. Y de eso se trata la plática. La adhesión se da entre un polímero y el agua ionizante. O sea que el mismo polímero, que ya es el cianoacrilato, por ejemplo, cuando hacemos embolizaciones con cianoacrilato, el mismo polímero se pega al agua, se pega a las paredes vasculares, se pega a las diferentes estructuras. A diferencia de la cohesión, que es donde nuestro polímero o copolímero se va a estar pegando entre sí nada más y generar la oclusión vascular sin estar haciendo un sello prematuro. ¿Y eso qué me da? Si yo tengo un polímero donde tengo varias moléculas unidas, lo puedo seguir empujando. Y esa es la ventaja de los copolímeros. Ya tenemos maestros que usan mucho las frases, y me gusta repetirlo, es un coadhesivo, es un cohesivo que permite que fluya. Entonces aquí tenemos las ventajas y las desventajas. En la adhesión se tapa el vaso, se tapa el catéter incluso, y en la cohesión fluye y penetra. Todas las propiedades de diferentes cohesivos. El EVO, que es el de la competencia del patrocinador de la plática de hoy, y el FIL, que es nuestro patrocinador. Aquí lo importante es que quiero enfatizar que el diseño de la molécula es completamente diferente. En el EVO es una sola molécula que se repite, a diferencia que el FIL ha sido diseñado en base a dos monómeros, y entonces es un copolímero, a diferencia de un polímero que es el EVO. Y lo que pasa aquí es que entonces yo puedo controlar, conforme hago el diseño de mi molécula, la viscosidad, la forma de preparación, la visibilidad y el tiempo de polimerización. Si yo conozco mis monómeros y el tiempo en el que reaccionan, yo puedo generar, en base a mis dos monómeros que tengo aquí del FIL, diferentes estructuras y acercarme más a lo que me permita penetrar más los vasos. Las características del FIL en este caso es que para lograr, como es una molécula de mayor tamaño, se requiere menos líquido embolizante para obtener el mismo volumen de embolización. Una característica de este es que es más poroso, por lo tanto, por ser de mayor volumen. Es menos viscoso, ahorita vamos a hablar de eso, porque dependiendo de la presentación y la dilución que tiene en su solvente, puede ser aún también más viscoso, pero la gran ventaja que tiene es que es una visibilidad más homogénea, porque dentro de la misma molécula está nuestro medio que hace la radiopacidad. Entonces vamos a entender un poco de lo que es la densidad y la viscosidad en el manejo de los embolizantes. Y aquí lo que vemos son la tabla que presenta Mike Robinson en el manejo del FIL, cuando habla de FIL 25%, 30%, 35%. Esto es lo que tenemos que empezar a entender, y que no es igual a cuando otras empresas dicen 6 y 8%, como por ejemplo cuando dicen Onyx 18 y Onyx 34. Los Centi-Stokes, que es esta unidad que vemos aquí, es la unidad de viscosidad. Entonces, si partimos de una viscosidad estándar, que es la que más usamos, que es el FIL 25, o en su competencia el Onyx 6, tienen una viscosidad bastante similar. En un mililitro, yo genero con este embolizante, yo tengo esta viscosidad, y eso es lo que me permite acceder o llegar a sitios distales de donde lo estoy inyectando. Esa es la gran ventaja. Si yo estoy tratando ejemplos como los que mencionaron en las pláticas pasadas de embolización de malformaciones arteriovenosas por parte del doctor Víctor, yo puedo ver que dependiendo de lo que necesito es cómo tengo que yo escoger mis materiales. Y lo importante aquí es saber entender que entonces, ¿qué quiere decir este porcentaje? Y aquí es eso muy importante. El porcentaje es la cantidad de material embolizante por el solvente. Y como sabemos, tanto el FIL como el Onyx están disueltos en DMSO, dimetil sulfóxido, que es una molécula muy secuestradora de iones libres. Eso es lo que va a evitar que nuestro material embolizante se cierre el vaso. La capacidad de cohesión se dé a vez que está en contacto con el agua de la sangre. Entonces, si yo en un mililitro tengo mucho mayor concentración de embolizante, porque
a diferencia del Onix, aquí hay mucho menos, su comportamiento dentro del flujo va a ser muy diferente. Aunque tengan una viscosidad similar, como es mucho mayor molécula, el comportamiento va a ser diferente. Y ese comportamiento se da a gran razón al comportamiento de cómo se comporta la sangre en los vasos arteriales. Y ese vaso arterial, el flujo, es flujo laminar, eso ya lo hemos estudiado, eso es que a mayor periferia el flujo es mucho más lento que en la mayor parte central de los vasos. Y entonces tenemos que entender que cada material tiene pues sus ventajas y sus desventajas. Hablando de esto, la polimerización a mayor viscosidad se da a mayor presencia en la periferia del vaso. Si es mucho más pesado y es muy viscoso, se va a ir hacia la periferia porque va a ser más lento y el flujo va a estar rompiendo la tensión que se genera en el centro del vaso y va a estar empujando las partes viscosas hacia alrededor. En cambio, con materiales menos viscosos o más porosos, como lo es el fil, la poli podrá ser de primer contacto en el centro del vaso. ¿Esto cómo se representa? A niveles histopatológicos, aquí vemos diferentes vasos ocluidos, momentos donde podemos ver oclusión total de un vaso o podemos ver oclusión periférica de un vaso. Estos son reportes histopatológicos donde podemos ver. Y también el tipo de inflamación o necrosis que generan en la periferia de los vasos. Y eso lo vamos a hablar conforme la evolución del tiempo y la capacidad de penetrancia del mismo. La penetrancia al vaso, no hacia la parte distal del flujo. Entonces, en la penetrancia de la parte del flujo es dependiente de la polimerización. Entonces, como ya vimos, es una reacción que se va dando en conjunto con el agua y se va uniendo una molécula con la misma. O, en el caso del fil, una molécula del monómero con otra molécula diseñada del monómero. Y esto ya lo había descrito diferentes personas, Charbel Munayur en Limoges, en Francia. Lo que dice siempre en sus pláticas es que el Onix emboliza en una forma de jarrón de porcelana. Lo que hace es emboliza las periferias del vaso, y ahorita vamos a ver una caricatura, una representación de eso, a diferencia de que el fil emboliza como una cristalización centrípeta. Entonces, tenemos que conocer nuestros materiales. Estos son diferentes materiales embolizantes basados en etinilvinilalcohol, y este es uno muy basado en nuestro fil, que son el poliglitato de ácido láctico. Y lo que hace, lo que podemos ver claramente, es que este va a tener una embolización centrípeta, mientras el otro va a empezar a caer muy rápido por la gravedad, o se va a ir a la parte de mayor declive, o en el caso de las arterias, donde hay flujo, a la parte periférica. Entonces, tenemos que escoger muy bien nuestro cortocircuito y la velocidad del mismo para saber qué queremos escoger. Si es un cortocircuito de bajo flujo con un fil 25, vamos a tener una buena penetrancia a las partes distales porque vamos a poder seguir empujando el material. Y a diferencia de que si tenemos altos flujos, un fil 35 es un material muy ideal porque no se va a desprender de nuestra punta del catéter hasta llegar a donde queremos y va a seguir creciendo desde la punta del catéter sin empujar la parte distal. Esto es algo muy importante. Para esto, Phil inventó, Microvention inventó este sistema para medir o valorar la forma de penetrancia del sistema del embolizante. Y es muy curioso, permite la inyección. Esto seguramente se puede probar en diferentes talleres, cuando hagamos talleres de Phil. Y lo que se ve en no está saliendo la animación. Y lo que hacemos en es inyectar y ver por secciones que ellos dicen en forma de panal, la capacidad de penetrancia que tenemos a todas las diferentes secciones. Ahorita vamos a ver esto en una animación más interesante. Y otra cosa interesante, y eso es para ahora los que estuvimos presenciando muchas cirugías de malformaciones arteriovenosas previamente embolizadas, el Onix tiene la desventaja de que se vuelve muy rígido porque es muy denso. A diferencia del fil, que es poroso, va a permitir el colapso adecuado de las estructuras conforme las voy operando. Incluso cuando se va coagulando, otra gran ventaja del fil es que no es explosivo, no es flamable. Entonces, cuando uno está coagulando con el bipolar, no va a haber flamas en la cirugía. Que bueno, dependiendo eventos previos, los gases anestésicos sí eran muy flamables, o las altas concentraciones de oxígeno, que ahorita ya son de menos importancia, pero sí es importante esto. El tumor que hemos embolizado, lo usamos porque veíamos que tenía mucha capilaridad, mucha fase capilar y poco vaso grande.
Entonces penetramos adecuadamente con el fil. Este fue embolizado con puro fil. Esta es la imagen AP pre y post-embolización y la imagen lateral pre y post-embolización. Se trata de un hemangioblastoma y lo pudimos resecar con suavidad. Podemos ver cómo es poroso, permite la buena hemostasia, el tamaño del tumor. Se ven los vasos, cómo se penetra adecuadamente con el fil y también que es aquí lo que no se puede ver en la foto, pero que definitivamente se veía, es que como es poroso, es compresible. Entonces, al estar retirando el material, a diferencia de estructuras solidificadas por Onyx, no tengo problema al desplazarlo o al comprimirlo para no dañar tejido aledaño que no se debe comprimir. Aquí está la imagen que les quería comentar. Es el mismo aparatito que diseñó Microvention para estudiar la capacidad de penetrancia de su material embolizante en todos los cuadrantes. Y la otra cosa que podemos observar es que como el etinilvinilalcohol lo que hace es requiere de tantalio, se tiene que estar mezclando, a diferencia del fil, que es un material que ya en el polímero está en medio de contraste, el radiopacificador, y cuando este va penetrando, yo no tengo una visión adecuada de hasta dónde está penetrando mi embolizante en el etinilvinilalcohol. Hay zonas que se ven más densas y hay zonas que se ven menos densas, a diferencia de dónde está llegando realmente, comparado con el fil, donde sí puedo observar exactamente todos los segmentos son fidedignos a la radiopacidad. La desventaja es que es menos radiopaco. Entonces tengo que tener un equipo o estar haciendo mi embolización en alta definición, no en baja dosis, para poder tener para poder observar adecuadamente dónde está penetrando mi embolizante. Es una recomendación que hay que tener muy seriamente. Tenemos que poner bien la mampara porque si no lo hacemos con alta definición, tenemos mucho peligro de estar migrando medio embolizante a partes distales. Estos son diferentes artículos que especifican lo mismo. Y entonces la animación de lo del flujo laminar se los quiero explicar así. Cuando yo inyecto el fil, lo que va a hacer es, en el fil va a permitir que se crezca en la entrada del mismo catéter y va a ir creciendo de ahí en adelante. A diferencia del etinilvinilalcohol, que va a ir cristalizar muy laterales del vaso, más denso hacia la parte de menor flujo. Y esa va a generar el material una embolización hacia el centro, de la embolización centrípeta que nos da el fil. Y esto es una embolización más progresiva porque el flujo laminar va a estar alentado hacia alrededor cuando yo ya tenga mi embolización central. Como los dos materiales están basados en su solvente de MSO, hay gente que ya ha hecho experimentación de mezclarlos. La verdad es que dice que es factible, pero nadie sabe si es recomendable, porque no sabemos cómo se comporta la molécula del etilvinilalcohol con la molécula del ácido políclico del fil. Entonces, no sabemos si estamos haciendo un copolímero aleatorio, un alternante, o hay partes que se están embolizando con fil y otras partes que se están embolizando con el etilvinilalcohol, o si estamos haciendo ramificaciones. Eso no nos sirve en la parte cuando estamos tratando de embolizar. Entonces, la parte importante aquí de la embolización es lo que sigue a futuro. Y esta va a ser la razón. Eso obviamente lo hacen los ingenieros químicos, no lo hacemos nosotros, pero ellos no saben qué hacer si no sabemos qué pedirles. Y este va a ser el futuro. Necesitamos hacer unos copolímeros que nos hagan su ramificación o su molecularización en base a cómo nosotros queremos que se hagan esas uniones duras que van a evitar el flujo en las arterias. Y para esto hay los que se llaman los dendrímeros, que son de alto grado de ramificación. Tenemos una molécula, que de esa molécula siempre va a haber 3 uniones, a diferencia, y eso nos va a permitir una embolización mucho más, pues, ¿cómo decirlo?, de conformidad al vaso, que lo va a ir llenando y se va a ir extendiendo lo más que se puede a donde haya una molécula. Entonces, yo creo que el futuro y el diseño de las moléculas definitivamente tiene que ser un copolímero. Ya no estamos hablando de la diferencia entre adhesivos y cohesivos, sino el etinilvinilalcohol es un monómero, el fil es un copolímero, está hecho de varias moléculas
Y yo creo que el futuro está ahí, estás diseñando una molécula que haga lo que queremos, que se vaya a penetrar a todas las partes del mismo, a todas las partes capilares, que cuando tenga mayor diámetro del vaso, ocupe más el vaso, pero que no se cierre y al no cerrarse, permitir que penetre más. Eso para mí va a ser el futuro. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta al respecto ahorita? Bien, van a aparecer las preguntas, doctor. La primera de ellas, gracias Juan Chávez, nos dice, gracias por la charla, doctor. ¿Cuáles son las reacciones secundarias posteriores al uso del embolizante en el paciente? Ok, Juan. Obviamente el embolizante, lo que estamos tratando de hacer con los polímeros y los copolímeros es que la reacción sea entre ellos mismos. Entonces la teoría es que no va a lastimar ni el tejido, no va a generar daño a las moléculas celulares, pero lo que sí va a hacer definitivamente es lo que queremos generar, es la isquemia de esa región o cerrar el cortocircuito, evitar que el flujo fluya. Eso es un tapón. Entonces, si hay tejido al que le deja de llegar sangre, si yo cierro un vaso, pues voy a generar un infarto distal. Entonces, el chiste es usarlo de forma bien específica en la localización. De acuerdo, gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. La hace Guillermo Dávila. ¿La localización del problema en los diferentes órganos tiene o influye con la selección del material embolizante? Sí, yo estoy convencido que sí. Incluso la farmacéutica este, lo sabe y en base a eso diseña sus productos. Si yo quiero cerrar un vaso, una fístula capilar, alveolo capilar, necesito un material mucho más denso porque estoy echando material que no quiero que llene el pulmón, entonces que cierre la fístula. Si yo estoy tratando una fístula dural, necesito algo de alto flujo, entonces necesito usar un embolizante de de menor viscosidad, de mayor viscosidad para que se quede cerca del catéter donde yo quiero llegar a hacerlo. Y si yo quiero que el mismo embolizante penetre lejos, lo que hacemos es el de menor densidad. Entonces sí influye mucho el órgano en el cerebro, dependiendo de la patología, que es lo que estábamos hablando ahorita. En una malformación arteriovenosa de flujo mediano, ¿no?, o de flujo alto, lo que usamos es definitivamente un embolizante que penetre muy bien y que no se desprenda. Si estamos embolizando un tumor, como el ejemplo que usé, lo que queremos definitivamente es algo de menor densidad que pueda entrar a toda la fase capilar para poder excluir el tumor de la circulación. De acuerdo, gracias, doctor. Julio César Delgado nos dice, excelente charla, doctor Mader. ¿Cuál es el momento idóneo para operar algún tipo de tumor cerebral posterior a la embolización? Siguiente, Ok. dice, ¿hay algún tiempo específico? Julio, sí, mira, lo que tenemos aquí es dependiendo de qué tipo de tumor estamos operando. Si es un tumor vascular que se nutre de una forma capilar, y podemos decir de este tipo un meningioma. Un meningioma se nutre de todo lo que es, uno, la unión de su cola dural a la dura madre, que puede tener un aporte vascular claro, pero también empieza a nutrirse de la aracnoides misma. Entonces, si tenemos un tumor de este tipo, la recomendación es operarlo prontamente, porque al quitar el aporte principal, el tumor no se va a querer morir, obviamente, y va a empezar a jalar vasculatura, sangre de su vasculatura anexa, que es la parte aracnoidea. Entonces, la recomendación antes de que haya estos cambios vasculares, estos fenómenos de nutrición o de redistribución vascular, es operarlo en las primeras 72 horas. Hay diferentes tipos de enfermedades que se pueden operar en otro momento. Incluso si el problema es una malformación arteriovenosa y la consideramos como tal, la embolización debe ser de duración por vida sin necesidad de operar. Y para esto hay diferentes opiniones. Si la penetrancia de esta fase aracnoidea que evite completamente el drenaje venoso, una más curada angiográficamente puede estar curada, a diferencia de que si yo no tengo ese cierre venoso, definitivamente si se sigue nutriendo por la parte aracnoidea, esa MAP no está curada y sí requiere cirugía y sería la misma recomendación. Antes de que haya una redistribución vascular en las primeras 72 horas, se debería operar. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. La hace Alejandro Rodríguez. Qué gusto, Cris. Buena plática, un abrazo. ¿En cortocircuitos de alto flujo prefieres adhesivo o cohesivo? Si en cortocircuitos de alto flujo, Alex, yo te diría, a mí me gustaría estar seguro si mi microcatéter llega o mi catéter llega al sitio del cortocircuito, yo usaría un cohesivo de
de alta densidad para evitar que migre mucho, si estoy donde quiero estar. Si para llegar al cortocircuito todavía me faltan 2, 3 centímetros porque mi cicatriz no dio toda la vuelta en una fístula dural o no llegué, entonces empezaría definitivamente con un de baja densidad, un 25%, para poder llegar a ese lugar donde pueda seguir inyectando. Esa sería la razón principal por la que yo escogería. Si está muy distal y tengo que llegar a él y uso algo de alta densidad, voy a tapar el vaso antes de llegar al cortocircuito. Entonces, ahí hay que valorar mucho hasta dónde estoy llegando con mi material para poder embolizar. Si estoy llegando muy cerca del cortocircuito, algo muy denso. Si estoy un poco muy lejos, le tengo que bajar a la densidad para que mi material embolizante llegue hasta allá. Gracias, Alex. Muy buena pregunta. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente. La hace Alejandro Leiva. Excelente plática, doctor. En el caso de los líquidos embolizantes que son poco porosos, ¿cómo afecta esto en un procedimiento quirúrgico? ¿O esto puede resultar útil dependiendo de la anatomía de los vasos? Doctor Leiva, sí. Lo que hemos visto, por ejemplo, en glóbulos carotídeos, que los operamos con cirujanos vasculares, generalmente ellos hacen la parte quirúrgica. Últimamente me han preferido mucho más que embolice con el film, porque permite mayor compresión la porosidad del film. Sí excluye toda la circulación y nos permite manipular mucho más el tejido cuando lo estamos operando. Si lo tenemos que ladear o pasar entre el plano que es el tejido sano a la parte tumoral embolizada, el film nos permite abrir ese espacio más fácilmente que el Onyx, que es mucho más duro, o cualquier etilil vinil alcohol de las dos marcas que hay ya comerciales. Entonces sí influye mucho en el objetivo que estoy haciendo. Si es un tejido que yo tengo que poder comprimir o desplazar durante la cirugía, la recomendación sería más un líquido embolizante más poroso que me permita hacer eso. Tenemos la pregunta de Ricardo Villagrana. Nos dice, excelente plática, doctor. ¿Qué material sugiere usted para embolización de tumores de la base de cráneo, teniendo en cuenta la gran capilaridad que existe entre estos tumores? Sí, Ricardo, gracias por la pregunta. Lo que yo diría, si son de base de cráneo, hay que ver. Si son base de cráneo con un aporte vascular específico, que encontremos un vaso que lo nutre, definitivamente tratar de embolizarlo de tal forma que podamos seguir penetrando. Algo de baja densidad, tipo FIL. ¿Cuál sería el objetivo? ¿El objetivo es embolizarlo y operarlo o es embolizarlo y dejarlo ver su evolución? En la finalidad de operarlo, otra vez, si es de base de cráneo, necesitamos el mayor espacio posible y la capacidad de irlo disecando de forma parcial para poderlo sacando. Entonces, probablemente un material menos viscoso, más poroso, sea ahí lo ideal. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más, la hace Aurelio Cerón. Doctor Mader, felicitaciones por su plática. ¿Alguna vez se ha documentado algún fenómeno de alergia o rechazo a los embolizantes? No estoy seguro. La capacidad del copolímero, doctor Cerón, yo no lo he encontrado, pero sí definitivamente al DMCO, que es el material con el que usamos el solvente. Ahí sí hay mucha, más que alergia, hay reacción adversa, hay reacción inflamatoria, hay daño vascular y hay pérdida de la capilaridad. El material DMCO tiene que ser medido, lo que hace es como jala tantos iones y puede romper la permeabilidad del vaso. Entonces sí, el DMCO puede ser peligroso y se usa con todos los embolizantes. El cianoacrilato es un polímero, eso es lo quiero agregar, permíteme. Y el cianoacrilato como polímero en sí es un material hipoalergénico o inerte a la sustancia biológica. Se usa también en otros materiales quirúrgicos y estos son monómeros muy específicos o polímeros muy específicos que se han probado varias veces en diferentes tejidos. Siempre existe el riesgo, no voy a decir que todos los organismos son iguales, pero el mayor riesgo yo creo que está con el solvente, que ese sí es un material que tiene reacción orgánica. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bien, ya no tenemos más preguntas, doctor. Ok. Bien, de este lado tampoco. Parece ser que son todas. Doctor, ¿algún comentario final que nos quisiera agregar a la charla? Bueno, se repitió un poco, lo quería variar un poco de lo que había mencionado ya el doctor Víctor Escobar en la plática previa que él habló de FIL y embolización de tumores.
Entonces, lo que queríamos variar aquí era cuándo usar qué, por qué usar cuál, tratar de entender un poquito más de la historia de los embolizantes, y espero que les haya servido eso, cómo está constituido, con las concentraciones, qué quieren decir, los porcentajes, porque cada empresa lo va a usar a su conveniencia, y el chiste es saber entender qué equivalencia tiene uno al otro. Entonces, yo agradezco mucho la invitación a Levet por esta plática. Ojalá les haya servido a todos y muchas gracias por prestarme atención ya un ratito. Muchas gracias, doctor. Nuevamente agradecemos la participación a todos nuestros asistentes a este webinar y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Christopher Madera Alba por su excelente participación en esta sesión. Por último, nuestros asistentes médicos los vamos a invitar a contestar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión y asimismo que estén pendientes de próximos webinars. Hasta luego. Hasta luego.